Aló, queridos hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias nuevamente por conectarse a este canal y acompañarme en estos estudios de la epístola a los Gálatas, la ley, el evangelio. Y actualmente estamos todavía en Gálatas 3. Es que la escritura es como ese tesoro escondido que uno tiene que cavar y cavar y cavar, y va encontrando ese tesoro. Y por supuesto nuestro tesoro es Cristo, quien nos justifica, no por nuestras obras de la ley, sino por la fe en su obra, en lo que Él hizo por nosotros, algo que jamás nosotros pudiéramos haber hecho por nosotros mismos, y es vivir una vida recta, llena de amor ante el Padre, enteramente santidad y amor, que esas son cosas difíciles de tener en una sola persona. Amor, comprensión, santidad, porque por lo general la persona que se considera que está en santificación es una persona muy desconsiderada e irrespetuosa, es decir, que le falta respeto a los que no aparentan ser tan piadosos como él o ella. Entonces más bien hay una actitud despectiva de aquel que no está cumpliendo de la manera que el piadoso piensa que se debe vivir la vida ante Dios. En los últimos 2 videos y 3 videos en sí, comenzando con la parábola de la oveja perdida en el Salmo 1, que les recomiendo ese video altamente, hemos visto cómo la ley dada por Dios en el Sinaí tenía ciertas características que no se comentan comúnmente. Y repasando rápidamente, es que cuando Dios dio esa ley en el Sinaí, con toque de trompeta, con llamaradas, con truenos, con terremoto, la gente se asustó al oír la voz de Dios pronunciando sus leyes. Dios no les dijo, les voy a dar 10 mandamientos, tomen nota, sino que Él comenzó a pronunciar cada una de sus palabras, y nosotros ya la hemos leído acá, incluyendo el 4º mandamiento, el cual nosotros vimos es el mandamiento del sábado. ¿Qué pasó después del 10º mandamiento? De ese mandamiento en el cual Dios prohíbe la codicia. Es decir, Dios prohíbe algo que es natural al ser humano, es esa naturaleza pecaminosa. La santidad de Dios es tan fuerte que prohíbe algo que es natural y de la esencia del ser humano. Aún así, la ley permitía como prueba, pienso yo, ciertas actividades, ciertas prácticas que más bien hacían reburbujar la codicia. Y una de esas leyes la encontramos aquí en Éxodo, ya es Éxodo 21, con respecto a cómo la ley de Dios consentía en la práctica de la esclavitud. Y nos hemos dado cuenta que habiendo sido esclavos y habiéndolos sacado de Egipto, donde ellos habían sido esclavos, Dios les permite en la ley la práctica de la esclavitud, con ciertos reglamentos, en cierto sentido reglamentada, y algunos dicen que era unos reglamentos mucho más benignos que la esclavitud en otras naciones, pero no obstante era esclavitud. Y nosotros vemos allí
esa sabiduría, esa manera, el pensamiento contrario a la intuición, a lo lógico, en que Dios les permite esclavizar a sus prójimos. Es como para que ellos hubieran dicho: Señor, por favor, no, esa ley de la esclavitud no la vamos a practicar nosotros, no podemos. Es muy humillante, es muy vergonzosa. Pero Dios les permite esclavizar tanto a varones como a mujeres. Fíjense ustedes aquí que si el pueblo no se espanta a la 10ª palabra, a la 10ª vez que Dios dio esta ley, Dios hubiera seguido dando todas estas leyes desde el monte de Sinaí, y hoy tuviéramos, quién sabe hasta dónde hubiera seguido el Señor hablando, dando estas leyes. Tal vez el pueblo se hubiera aplacado, se hubiera esperado y se hubiera dado cuenta que aquí había algunas leyes que ellos conocían muy bien y que, pues, según esas leyes apelaban a su naturaleza pecaminosa. Entonces sí, todo eso que tú estás diciendo lo vamos a hacer, claro que sí. Porque dice esta ley, por ejemplo, que es la segunda o tercera ley. Bueno, es la segunda ley que Dios da después de esa interrupción. Cuando el pueblo se espanta, va a Moisés y le dice: háblanos tú. Moisés va a Dios y le dice: el pueblo se espantó, ¿qué le quieres decir al pueblo? Y entonces Dios le dice a Moisés: bueno, diles las siguientes leyes. Leyes que Dios hubiera repetido con esa voz majestuosa desde el monte. Entonces, la primera ley es sobre el altar de adoración, y Dios le dice a Moisés que si van a hacer un altar, que lo hagan de piedras no labradas. Dios no quería ninguna piedra labrada. Y ellos sabían muy bien lo que era labrar piedras para altares, pues ellos mismos habían participado labrando piedra en las pirámides de Egipto. Si nos permiten una referencia a un dato histórico, aunque hay algunos que protestan y dicen no, que no fue Israel quien construyó las pirámides. Bueno, entonces, ¿quién? Porque hay jeroglíficos con esclavos con aspecto hebreo, la fisionomía hebreo trabajando en las pirámides. Pero Dios les dice: no hagan altares como lo hacían los egipcios. Los egipcios labraban sus altares, y con esa labor ellos pensaban que los dioses iban a estar satisfechos y contentos con ellos y los iban a remunerar con más lluvias y mejores productos del campo y más comercio. Pero Dios le dice a los israelitas: no labren la piedra. La piedra, por supuesto, en la Escritura representa a Cristo, la roca. Y Dios no quería que se labrara, se añadiera, se modificara lo que Cristo había hecho en ese altar que se había sacrificado y dado su vida por pecadores. No labren, no hagan cosa alguna para modificar, cambiar o pensar que con lo que ustedes hacen están haciéndose más aceptos ante Dios, como ustedes ya saben lo hacían los egipcios. Bueno, esa ley del altar es la ley número 11, digamos. La ley número 12 es la ley de la esclavitud, en donde la misma ley de Dios consiente la práctica de la esclavitud. Y la única manera que nosotros podemos pensar
eso es razonable a nuestra manera de pensar, porque ellos habían sido esclavos, era que Dios estaba aquí obrando de una manera contraria a la intuición humana, es psicología inversa, como para que ellos dijeran, no vamos a esclavizar a nuestro prójimo. Pero como ustedes verán, ellos se volvieron expertos en guardar la ley de la esclavitud. Y aquí está esta ley: si alguien vende a su hija como esclava, es decir, esa primera oración es para que se nos paren los pelos de la cabeza, nos espantemos. Suena tan natural leer si alguien vende a su hija como esclava. Y uno dice, ajá, sí, ok, entonces ¿qué va a pasar? Pero fíjense bien, es que si alguien vende, se está consintiendo la venta de una hija. ¿Ustedes se imaginan lo que esa hija pensaba de su padre cuando venía el amo y se la llevaba? El corazón traicionado de esa chica. ¿Cómo es posible que mi papá me está vendiendo a este viejo o a este joven? Y se la llevaban y el papá se quedaba con el precio, con la plata. Le interesaba más la plata que el cariño y el amor de su propia hija. Y aún así, la muchacha vendida en esclavitud después de los 6 años no podía irse como los esclavos varones que se podían ir el año del jubileo, en el 7º año. Y esta esclavitud no era cualquier esclavitud, era esclavitud sexual. El amo la podía usar como un objeto sexual. Pues para eso mayormente es que la compraban. Para que esa niña tuviera hijos, número 1, y trabajaran para él, le ayudaran y fueran una fuente de ingreso económico nacido del morbo del hombre que había comprado a esta jovencita. Y dice que si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, entonces se dio cuenta que esa muchacha no era tan buena como se había pensado, como se había imaginado. Entonces debe permitir que sea rescatada, o que venga el papá y se la lleve. Pero ya había sido usada, ya había sido ultrajada. ¿Dónde quedaba el futuro de esa niña? Todo porque la ley permitía la esclavitud. Y esta no es pues mucha consideración, que no podía vendérsela a ningún extranjero, sino solamente un judío que, bueno, le interesaba tener una más, pues podía venir y se la compraba. La compraba ahora por menos precio porque ya había sido ultrajada. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Muy bien. Pero la había comprado como esclava y ese muchacho trataría a esa niña como esclava. Luego, si toma el original, el hombre original, si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales. Es decir, él tenía la obligación del acceso carnal a esa muchacha. Cuando tomaba otra mujer, de hecho que ya está viviendo al menos en bigamia, pero ¿cuántas veces podía hacer eso? La ley se lo permitía, aquí no hay límite. Pero le tiene que dar alimentación y vestido.
Y claro, el derecho conyugal es para que esa jovencita pudiera tener hijos y al menos tener el apoyo emocional de sus hijos. No podía privarla de la posibilidad de tener hijos. Entonces, si no le provee estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Es decir, quien venía a rescatarla no tenía la obligación de volverla a comprar o redimir. Esta era la ley. La ley de Dios, pueblo. Era la ley de Dios dada a la nación de Israel, a la nación que había estado en esclavitud apenas 3 meses antes. Y luego vienen otras leyes. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y así, figúrense ustedes aquí, aquí hay otra ley. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo. Interesante el escenario que surge allí. Es decir, aquí había una esclava, digamos, que se defendía contra el maltrato y venía el dueño con el bastón y la golpeaba estando ella embarazada. Y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad. ¿Cómo no puede haber heridas de gravedad? Pero al menos no eran así heridas físicas. Pero a una mujer que ha sido maltratada de esta manera le quedan heridas de gravedad de por vida. Se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Es decir, en este caso, si alguien ha golpeado a la otra mujer embarazada, tal vez otro marido que la quería, y todas estas traiciones y cosas las envisionaba la ley. Pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Esta era la antigua ley del talión que se practicaba en otras naciones y se incluye aquí en la ley de Dios. Ya estamos como en el mandamiento número 12. Esta es la ley del amor. Díganme ustedes, ¿dónde había misericordia acá? ¿Dónde había diálogo? ¿Dónde había compasión? Pero esta es la ley de Dios. Esta es la ley por la cual muchos hoy darían su vida para defender esto. De hecho, es lo que Israel está haciendo hoy mismo, reclamando no solo vida por vida, sino centenares de vida por una vida, centenares de ojos por ojos, etc. Ellos sí guardan la ley muy bien y tienen a sus enemigos a su alrededor, los tienen virtualmente como esclavos. Ellos siguen guardando los mandamientos. Y como dijimos, hoy no hay muchos que están lejos de esto. Y entonces, en las primeras 10 palabras, las de Éxodo 20, encontramos 2 mandamientos que vinculan directamente 2 de los 10 mandamientos. Los vinculan, los atan directamente a estas leyes dadas a Israel. Y me refiero
a la ley del sábado, porque la ley del sábado le advierte a los judíos: no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Ahí se contempla que se hará, y perdónenme el sarcasmo y la ironía, se hará una gran obra de caridad. Que la pobre muchachita que está como esclava sexual no va a ser ultrajada el séptimo día. Gran reposo para esa niña, ¿no es cierto? Pero eso es lo que la ley está diciendo acá. En el corazón del cuarto mandamiento se contempla el consentimiento de la ley de la esclavitud, tanto de muchachos como de muchachas, varones como hembras. De tal modo que nosotros no podemos decir que el día séptimo es el mandato del reposo del día séptimo es universal, porque entonces estaríamos diciendo que la esclavitud es universal y se debe contemplar siempre y cuando cada séptimo día se le dé a un esclavo el día libre. Y como dijimos la vez pasada, bien entonces puede decirse que esta ley sí sería moral y universal si dijera que si hay algún esclavo entre sus casas, se le debe poner en libertad completa, no solamente los 7 días de la semana o los 6 días de la semana, sino que debe quedar libre. Entonces el cuarto mandamiento tendría algo de moral dentro de sí, en su corazón. Pero así como está, este mandamiento se dirige a los israelitas, a quienes Dios les está dando estas leyes, sean contraintuitivas o no, sean de la psicología inversa o no. Allí está la ley en el cuarto mandamiento que permite la esclavitud. Lo mismo en el 10º mandamiento: no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava. Es decir, no te vayas a poner a morbosear la esclava que tiene tu prójimo. Pero al decir eso, se está contemplando y se le está dando tácito consentimiento a la esclavitud. Fíjense ustedes que esto se practicaba en Israel. Nos dice la escritura por allá en 2 de Samuel 15 y 16. Que el mismo rey David, el que escribió el Salmo 119, el que dice: cuánto amo yo tu ley, yo ando por tus caminos, tu ley es mi delicia. David como rey tenía 10 mujeres, tenía un harem de 10 mujeres. La ley se lo permitía. ¿Cuál ley? La ley esta de los 10 mandamientos. Seguramente él las había comprado. ¿De dónde más? Lo mismo Salomón. Salomón tenía no sé cuántas esposas y 300 concubinas o viceversa. No recuerdo cómo es lo de Salomón. Muchas de ellas eran extranjeras, pero otras eran israelitas que él había comprado. Y aún así no se le reclamaba. La ley no le reclamaba, la ley se lo permitía. Era parte de la economía de Israel. La esclavitud era parte de la economía de Israel. ¿Cuál fue el pecado
de David con Betsabé, que ella no estaba en venta. Y él con violencia se la quitó a su marido. Su violencia, como el rey, la potestad del rey, él la mandó a llamar. Y luego, como no podía comprársela a su marido, porque su marido la amaba y ella lo amaba a él sabía que ella no estaba en venta. Entonces su pecado fue que se la quitó y adulteró con ella. Y lo mandó a matar. Pero si la pudiera haber sido comprada, la hubiera comprado. Y la ley lo permitía, lo contemplaba. ¿Es esta la ley que tú quieres guardar? Pero esta es la ley de tanto que predican. De sábado en sábado y de mes en mes predican esta ley. Entonces, ¿esto es lo que quieren guardar? Pero ese no es el fin de la historia, porque cierto día el Mesías vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado, el día del cuarto mandamiento, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y con esto Cristo penetra la fortaleza del día sábado, penetra la fortaleza del cuarto mandamiento y tumba las paredes del cuarto mandamiento, tanto para Israel como para todos los creyentes en él. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no hay más pobre que un esclavo, y aún más una esclava. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que habían sido despreciados y rechazados por sus padres, siendo vendidos en esclavitud, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y luego repite otra vez, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está Jesús irrumpiendo en las paredes de esas 10, 11, 12, 13, 14 palabras, mandamientos que Dios había dado en el Sinaí, y los sustituye con su propia persona. Él irrumpe en las paredes del sábado y dice: ha llegado el mejor sábado, ha llegado el verdadero reposo. Y muchos no quieren aceptar eso, les ofende, porque se les quita su sábado, se les quita su ley, y entonces ¿con quién se van a quedar? Si no se pueden quedar con la ley en la mano, ¿a dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer? Pues ha llegado Cristo y les dice: yo estoy aquí para liberarte. Conmigo tú no necesitas ley. Conmigo solo necesitas mi palabra de perdón. Y con mi cuerpo quebrantado por tus pecados, con mi sangre derramada por ti en el Calvario, tú eres liberado de toda ley, de toda esclavitud, de toda intimidación, manipulación, ultraje, abuso. ¿Con qué te vas a quedar?
con Cristo. Fíjense, cuando Cristo habló con el joven rico dijo: de la ley, todas estas cosas he guardado. Claro que sí. Y entonces él le dice: mira, vende todo lo que tienes y dáselo al pobre. Quédate sin un centavo con qué comprar muchachas, mujeres, quédate sin nada. Y aquí estoy yo, porque yo te lleno todo lo que tú necesitas. Ven, sígueme. Cristo es aquel que nos libera de la ley. Y Él mismo llega a ser, por medio de su Espíritu Santo, llega a ser la norma que rige en nuestro corazón, su gracia, su perdón, su misericordia. Fíjense ustedes acá cómo hay una ley, les voy a enseñar, de la cual se habla muy poco en el cuerpo de la iglesia adventista, o aún en cualquier otro cuerpo de alguna denominación. Dice, hablando de los que han sido justificados, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la ley ya no existe para los justificados en Cristo Jesús. La ley no encuentra nada por qué condenarlos. Los que no andan conforme a la carne, y el andar conforme a la carne no es solamente andar detrás del pecado, aunque lo permite la ley, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa era la ley de Dios, la ley de los 10, 11, 12, 13, 14, 15 mandamientos, 613. Pero aquí existe la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque hay aquellos que nos acusan y dicen: no, porque entonces ustedes ahora van a vivir sin ley, van a andar en adulterio, en fornicación, en robo, en matar y no sé qué, y entonces van a vivir sin ley. Entonces hay que preguntarles a ellos: y entonces ustedes quieren que yo viva en esta otra ley, la ley del Sinaí, que sí me permite vender y comprar mujeres y esclavizar a hombres y tener a gente bajo mi yugo? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Pero aquí la ley del Espíritu de vida es otra. Esta ley suplanta la ley del Sinaí. Esta ley sí es para los gentiles, porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es su gracia, la cual guía al pecador, ahora lo guía como un tierno padre. Como ese Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de vida. Pero algunos no pueden tolerar esto, no creen, porque el Señor Jesús dijo que cuando Él envía su Espíritu Santo, los convencerá de pecado, porque no creen en mí. No dice allí Cristo que cuando venga el Espíritu Santo los va a convencer de pecado porque están quebrantando el sábado, porque están quebrantando la ley del Sinaí. No, ahí dice Jesús, los convencerá de pecado porque no creen en mí, no creen que yo los perdono totalmente, no creen que yo he muerto por ellos, no creen en mi justicia, no creen que mi justificación es plena y completa. Pero si hoy tú escuchas la voz del Mesías entrando en el corazón de tu sinagoga, donde tú has estado acostumbrado a entrar a escuchar la ley, hoy entra Jesús, irrumpe, tumba esas paredes y te dice: yo estoy aquí para darte libertad, sanar tu corazón. Y no creas que a ti te va a salvar
el síndrome de Estocolmo, porque piensas que esas murallas te han protegido a ti y de alguna manera te han ayudado, así como había una ley en el Antiguo Testamento que le daba forma a la ley de la esclavitud. No pienses que por eso no me necesitas. Yo estoy aquí para liberarte hasta de tu síndrome de Estocolmo. Que amas a tu cautiverio, yo estoy aquí para liberarte de eso también. Porque yo te traigo a ti esta ley del Espíritu de vida que te ha librado del pecado y de la muerte. Y hoy ese Jesús entra a esa sinagoga y dice, como dijo aquí el Señor a los que le escuchaban en la sinagoga, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y así nos dice Jesús hoy cuando entra a nuestro corazón. Y nos dice: hoy te doy la libertad de la ley de la esclavitud para que vivas según la ley del Espíritu, en el cual tú encuentras paz, gozo, felicidad. ¿Por qué? Porque yo te he justificado, te he declarado justo, y por la fe hoy estás sentado conmigo en lugares celestiales. Gózate en esta salvación. Es la voluntad del Señor para ti y para mí, por su maravillosa gracia.